De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. La semana que viene quizás le vamos a tener una sorpresita, pero no les quiero adelantar nada, no vaya a ser cosa que se nos caiga. Pero bueno, estamos escuchando ahora la misma versión de New York, New York, pero ¿ustedes saben quién es? Oscar de León. Así que bueno, para que disfruten también la música aquí en Con Todo y Pensini, un poquito de todo, ¿verdad? Pero tenemos a nuestro próximo invitado, Ricardo Sucre Heredia, periodista y analista político. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Muy buenas tardes. No, buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación, muy amable. Gracias. Mira, hacer un análisis político, lo que ocurre en Venezuela en este momento es un poco difícil, porque de una situación que estaba en alta tensión, parece que pasó a nada. La gente frustrada en la calle, los políticos, yo diría que los partidos de oposición desunidos no estaban demostrando que después del diálogo lo que quedó fue una desunión entre ellos, un poco descalificada la iglesia en su papel y todos los que vinieron diplomáticos a tratar de arreglar una mesa de diálogo que se ven poco, ningún resultado y más bien traen conflictos y se sientan, se paran, no se sabe qué va a pasar ahí. ¿Cuál es tu análisis en este instante? ¿Cuál es la fotografía de lo que está pasando? Mira, lo que yo creo que está pasando y la fotografía que yo pudiera dar es que estamos, sí, efectivamente, en un momento, al menos en el punto de vista del diálogo, donde, vamos a decir, hay muchos conflictos, hay muchas diferencias. Yo diría en general que cada actor político está sincerándose hacia dónde quiere ir o hacia dónde quiere actuar políticamente. La oposición tiene, la oposición tiene que tomar una decisión, por eso, vamos a decir, en ese proceso de sincerarse, si lo vemos en la oposición, tiene que tomar, vamos a decir, una postura, tiene que analizar. Mantiene el diálogo, se mantiene allí, puede crear la situación del desenlace, que sería como la otra opción que se plantea, bueno, vamos a decir, lo que pudiéramos llamar la agenda previa al 30 de octubre, bueno, puede crear la situación de desenlace, puede crear una situación políticamente de fuerza que obligue al gobierno o a conceder o simplemente le crea una crisis al gobierno. Se sincera frente a su público, es decir, dice realmente cuáles son sus opciones, bueno, no podemos hacer esto, podemos lograr esto, podemos avanzar hasta acá. Van a asumir las fechas electorales, es decir, se va a asumir eso ya las fechas electorales, porque es el calendario que tiene 2017-2018. Es decir, yo creo que hay un momento, al menos desde el punto de vista hacia el público, donde tiene que sincerarse. Y está el tema que tú tocas también dentro de la mesa, es decir, cómo se van a manejar ya las diferencias que no son nuevas, que esas diferencias yo creo que están allí desde que la oposición comenzó a actuar como oposición, incluso me atrevería a decir antes de Chávez, con Chávez en su comienzo, quizás los momentos, vamos a decir, de consolidación y de victoria electoral, esas diferencias no se vieron, pero a partir del 2012 comienzan a verse. Entonces, bueno, también cómo se van a manejar esas diferencias realmente. ¿Ocurre el deslinde? ¿No ocurre el deslinde? ¿Se integran? ¿Se reformulan dentro de la propia mesa? ¿Cambian la estructura? ¿Cambian las normativas? ¿Mantienen la secretaría? ¿No la mantienen? Pero el presidente Maduro dijo que iba a mantener ahora la mesa, primero que en un principio se paró, es decir, no tenía que pararse de la mesa, sino que no fueron a dos de las mesas técnicas. Y habló Chano y hablaron con él, también la iglesia dice que ahora son hasta el 2018. ¿Qué se persigue con esto? ¿Qué dice ese discurso? No, yo lo que creo que, vamos a decir, viendo el lado del gobierno, el gobierno yo creo que tiene como, en ese proceso de cada actor definirse cuál va a ser su estrategia, yo creo que el gobierno tiene ahí también dos cosas que decir. La primera, la que tú acabas de tocar, o sea, es evidente, vamos a decir, ¿cuál es la lógica, cuál es la estrategia del gobierno? Bueno, la estrategia es, yo voy a concluir el mandato presidencial, yo voy a concluir en las elecciones del 2018 y bueno, el periodo en el 2019. Yo creo que el gobierno, vamos a decir, ha ido trabajando esa estrategia, trabajó ya el 2016 parece concluido, todavía no se puede decir porque estamos, vamos a decir, todavía en el año, pero su estrategia es decir, señores, es decir, una solución electoral, al menos previa a esa, desde el punto de vista del gobierno, no la va a aceptar. Entonces, eso es una cuestión que ratifica permanentemente. Y su segunda decisión, bueno, ya es el tema propiamente que tú tocabas con Jorge Roy, bueno, ya es el tema económico, tienes el tema del dólar, tienes el tema de la economía, o sea, ¿qué vas a seguir un poco en la política? ¿Vas a adoptar el plan que te presentó UNASUR? UNASUR te presentó un plan, UNASUR es una asociación, vamos a decir, una organización amiga del gobierno. ¿Por qué no la adoptas? ¿Por tu rigidez? ¿Porque no quieres conceder? ¿Qué dice más o menos ese plan de UNASUR? No, bueno, sin ser yo experto en esa área, no, pero es que yo no he tenido ningún tipo de información. Es un plan, yo me atrevo a decir como heterodoxo, bueno, que plantea un ajuste al tipo de cambio, que plantea unas seguridades a la inversión privada, que plantea la entrega de subsidios directos, más o menos un poco en esa lógica. Pero el gobierno no la ha adoptado y la ha rechazado más bien. Las veces que se ha planteado las ha rechazado. Entonces, yo diría que
que el gobierno, bueno, tiene que tomar también una decisión allí. Puede sostener, porque si mi estrategia es, bueno, vamos al calendario electoral 2017 o 2018, o seguir en esa estrategia, ¿puede un país mantenerse en esta circunstancia, vamos a decir, con ese clima económico? Entonces yo diría que esas son también las decisiones que tiene que tomar. Ahora, Ricardo, algunos dirigentes políticos insisten en que el referéndum revocatorio puede lograrse este año, pero ya dieron vacaciones colectivas del CNE, se ve poco probable. Ahora, el escenario de ir a elecciones en el 2016, más temprano que tarde, marzo, julio, así tengamos que aceptar un vicepresidente como presidente, por lo menos no ayuda un poco a la oposición a ganar territorio y vale la pena circular por ahí o no, por ese escenario. Mira, efectivamente, ya vamos a decir, una consulta electoral en el 2016 no es posible, ¿no? Yo creo que ya efectivamente eso ya pues se canceló, pues. Habrá que analizar el porqué. Yo creo que, vamos a decir, la estrategia no creo que fue bien planteado. Posiblemente tu instrumento es un derecho revocatorio, pero con la estrategia como fue globalmente planteada no que fue correcta. Pero bueno, eso ya es otra cosa que tendrán que analizar los políticos, en fin, todas esas cosas. En el 2017, el problema que ya yo veo del 2017 es que, de alguna manera, vamos a decir, tú también como político, y por eso quizás la mesa del diálogo tiene esa relevancia o esa importancia para mí, tú como político, y está la clásica definición que se dice de Bismarck, bueno, ¿cuál es la política? El arte de lo posible. Es decir, tú como político tienes que hacer viables las cosas, tú no puedes esperar que las cosas sucedan para decir, ahora vamos a hacerla viable. ¿Por qué digo esto? Porque yo también veo la posibilidad de un revocatorio en el 17 ya muy baja. La veía, es decir, ante todo esto, mi lógica era, bueno, en el 16 no parece posible, pero ¿Qué tipo de elección me estás hablando? ¿De revocatorio? Un revocatorio o una elección. Pero que pasaría por una renuncia presidencial, que es un poco complicado. Bueno, bueno, ahí también depende de lo que quieran los actores políticos. Tú puedes plantear, bueno, claro, eso ya no se ve porque ya los intereses el gobierno siente que ya sus intereses los está logrando, pero los actores políticos pueden acordar, bueno, vamos a contarnos todo, vamos a hacer una elección general y perfecto, se hace. Yo creo que políticamente es lo que quieran acordar, pero ya yo siento que ya ese momento pasó. Y el momento que tú tenías para construir el revocatorio en el 17 era en el 16, pero no lo hiciste. Tampoco. Pero entonces, se puede insistir en el revocatorio del 17, entonces vienen claro. Después elecciones, dicen que es una etiqueta para reunir a todos, no es que existan elecciones generales constitucionalmente, pero convocar elecciones regionales de gobernadores, de diputados, y entonces va perdiendo, por lo menos el gobierno, la popularidad que tiene, y mientras va ganando más la oposición, va estableciéndose más. Ese no sería un buen escenario para la oposición. Bueno, en mi opinión, y no ahora, sino, yo me atrevería a decir del 2015, 2016, ese es el escenario que tú tenías que buscar, porque ese es el escenario donde tú tienes la fuerza. Es decir, un revocatorio, ¿de qué depende o de qué dependía? A mi modo de ver, y sigue dependiendo todavía. Bueno, yo tengo la capacidad de poder generar una fuerza que el gobierno conceda allí. No la tienes. ¿Qué llamo yo fuerza? Bueno, tengo una inserción orgánica en la sociedad. Yo puedo movilizar gente, pero orgánicamente, es decir, no, bueno, convoco, hiciste unas marchas muy buenas, pero orgánicamente me refiero a gremios, sectores, grupos, corrientes de opinión. Es decir, tú tienes que construir eso, que lo hizo la oposición. Tampoco tú puedes decir que el balance es cero, pero creo que la visión regional, al menos me parece que esa es la estrategia que se debe buscar y se debe trabajar en eso. Y les doy las gracias por estos mensajes que envían en el Twitter. Hay uno que me escribió que se llama Voldemort desnudo. Si Voldemort es malo, Voldemort desnudo debe ser malísimo. Pero acabo de leer uno que me da pie para el próximo pregunta, se llama @bolibochinche. Dice, todo apunta que Dollar Today tiene mejor posición para negociar en la mesa de diálogo con el gobierno porque los trae de cabeza. Gracias, Bolibochinche, y todos los que están escribiéndonos aquí a través del Twitter. Bueno, estamos con el periodista analista político Ricardo Sucre, y quería preguntarte, esta super mega inflación se vivió en Zimbabue. Por lo menos la proyección que nos hizo hace como un año, creo que fue el de New York o de New York Times, que nos comparó y decían que se compara Zimbabue y Venezuela, los anaqueles vacíos. Hicieron también una proyección donde ya nosotros entramos en una espiral comparable a la de Zimbabue paralela, donde entramos en una hiperinflación. Ya empiezan algunos que otros economistas a decir que es una hiperinflación. Para mí estamos en ese proceso desde hace tiempo, sobre todo con lo que viene ahorita, con lo que se devaluó ayer. Pero quería preguntarte un poco por el proceso histórico, económico de países como Zimbabue, países como lo que ocurrió en Ucrania, y también bajo el régimen de Stalin y Rusia. ¿Qué nos puedes aportar
aportar, Ricardo, por favor? No, yo lo que creo es que lo que pudiera enseñar la historia en los casos que tú señales, bueno, pero también está la experiencia de nuestros países, Argentina, Brasil, Perú, Brasil, Bolivia, vamos a decir, países que vivieron, bueno, situaciones de inflación importantes. Yo creo que la experiencia que se puede, vamos a decir, que se puede sacar de todos esos casos es, bueno, no solo que esa experiencia ya existe, sino la necesidad de actuar un poco para que eso no ocurra. Correcto. Y es quizás, vamos a decir, donde está el fondo, al menos desde el punto de vista político, porque los diagnósticos, bueno, los profesionales de la economía lo han hecho, vamos a decir, las técnicas o las maneras, muchos periodistas, economistas políticos, bueno, plantean desde el punto de vista, vamos a decir, lo que podrá ser el fenómeno monetario, la inflación se entiende, etcétera. Yo creo que, vamos a decir, el conocimiento existe. El punto político es, y quizás lo conecto con lo que hablamos anteriormente con la propuesta de UNASUR, por decir esa porque es una organización cercana al gobierno. Entonces yo digo, caramba, si es una organización cercana al gobierno, entonces es una propuesta, bueno, que podrás discutir, te gustará más, te gustará menos, pero una propuesta que yo creo que tiene unos elementos de análisis económico importante, bueno, ¿por qué no la adopta? Y yo creo que eso es el fondo. ¿Por qué Maduro no adopta, o por qué el gobierno, o Maduro a la cabeza, no adopta esas políticas, o esas u otras, o por qué esa rigidez? Y yo siento que ahí entran los dos elementos para mí claves un poco de este análisis en ese punto, en el caso de Maduro. Lo primero te diría, bueno, su propia rigidez dogmática. Ciertamente Maduro tiene una rigidez dogmática muy grande. Yo, si no lo leí mal, hace una semana José Vicente Rangel, en su columna que él tiene todos los lunes, Últimas Noticias, un poco le sugería a Maduro ser menos dogmático. Y creo que es un poco también propio también de toda esa, vamos a decir, lo que podríamos llamar, sin desmeritar a la izquierda, pero toda esa izquierda que podríamos llamar ochentosa venezolana, que quedó como una rigidez, vamos a decir, muy manual, muchas cosas, y creo que eso le hace difícil hacer ese giro. Y la segunda razón yo creo que es una razón política, pues ya es de su propia personalidad, pero yo creo que eso más bien lo ha superado. ¿En qué sentido? Bueno, que por supuesto, si tú tienes que hacer un ajuste, o que es ese ajuste heterodoxo que te plantea UNASUR, tú vas a comenzar a ser criticado. Te van a decir, bueno, tú criticaste el programa de Pérez o tú criticaste eso, ahora lo estás haciendo tú. Entonces, yo prefiero que se pague este precio alto, que me parece monstruoso, vamos a llamarlo así, a que asumir una crítica. Pero yo creo que él eso lo ha superado. ¿En qué sentido? Bueno, yo noto que en su público, vamos a decir, en el público oficialista, vamos a decir, Maduro ya tiene como unos, vamos a decir, como una aceptación, yo diría, sólida. Es decir, ¿en qué sentido? Tú ves los actos del gobierno reciente, los distintos actos oficiales. Una cosa que se dice mucho que es, por ejemplo, se para alguien a hablar y dice, bueno, presidente Maduro, nosotros, caramba, consideramos que ya usted ha demostrado ser consecuente con lo que planteó el presidente Chávez, con el legado, usted realmente se ha ganado eso. Entonces, yo creo que ya eso lo tiene cerrado como para poder decir, bueno, yo ahora me voy a sentar, o en las mesas económicas que tiene el gobierno, que se reúnen todos los martes, que preside Aristóbulo Istúriz, bueno, ahora yo me voy a sentar para analizar los motores, la Consejo Nacional de Economía Productiva. Entonces, bueno, yo me voy a sentar para analizar eso y tomar las decisiones que hagan viables. O sea, seguir encerrado, bueno, la guerra económica, la conspiración, sí, bueno, seguramente habrá gente que quiere que, por supuesto, que el gobierno salga, cese, pero tú no puedes pretender que todo un país o pague ese costo o que todo un país esté en eso. Entonces, ese sería el fondo. Pues yo creo que lo que te enseña la historia es que justamente la rigidez conduce a eso, aunque tú digas que no. Pero también te dice, bueno, ya existe, vamos a decir, conocimiento para evitarlo, para evitar que eso ocurra. Sobre las amenazas que ha hecho Trump, por lo menos ayer, con Raúl Castro, que le exigió, por decirlo de alguna manera, le exigió que si él no daba un buen deal, un buen negocio, que él iba a eliminar todas las relaciones diplomáticas que apenas acaban de comenzar. Relaciones que necesita Cuba, porque ellos hicieron unos lineamientos que planteó Raúl Castro y económicamente se ven muy buenos para la isla, pero no pueden comenzar, si no levantan ese embargo, no pueden comenzar. Fíjate que fue una coincidencia que aterrizar el primer vuelo de Estados Unidos a Cuba, justamente el día que anuncian la muerte, y lo estoy diciendo con ese sentido, que anuncian la muerte de Fidel Castro. Hay todavía cosas que están pasando por debajo de cuerda que no se sabe, pero ¿cuál va a ser la consecuencia si Raúl Castro no entrega o da algo a cambio? ¿Vamos a seguir este letargo para siempre? No, yo lo que pienso, bueno, Trump evidentemente ya lo dice, bueno, nuestra política va a ser distinta, nuestra política si no hay exactamente esa buena negociación, bueno, va a ser un poco más dura. Yo sí no creo que vaya a haber como un regreso a lo previo, al previo acuerdo Obama-Raúl Castro o Estados Unidos-Cuba. Yo no creo que se vaya a regresar a eso. Yo lo que creo que puede haber un momento de... ¿Por qué no lo consideras blandengue? ¿Lo consideras que no...? No, tú dices a Obama. Sí. No considero a Obama blandengue, sino... Él no, la relación, porque le está diciendo, ¿no quieres que
que se vuelva eso. ¿Cómo definirías tú esa relación diplomática en este momento? ¿Blandengue? No, yo diría que es una relación que va buscando su encuentro, va buscando sus puntos de acuerdo, va buscando sus... Es decir, de nuevo, son dos modelos igual que se han confrontado históricamente. Es decir, ahí no puede tampoco haber concesiones rápidas. Yo diría que son dos modelos que están buscando como su punto, vamos a decir, de equilibrio para relacionarse. Yo lo que siento es que con Trump pudiera, a lo mejor, eso estancarse, o eso detenerse por un tiempo, pero lo que sí no veo es que se regrese, vamos a decir, otra vez como a una relación tipo, no sé, Guerra Fría, o una relación más o menos tensa, previa a lo que se había trabajado con Obama. O sea, yo creo que eso puede detenerse. Yo creo que a lo mejor tengo la impresión de que Cuba va a ser cautelosa, al menos en las cosas que ha dicho, lo que planteó Trump. No he registrado una respuesta tampoco del gobierno cubano. O sea, yo creo que, como tú dices, el vuelo ocurrió. Yo siento que va a haber quizás posiblemente un cierto estancamiento, pero después yo creo que eso iba avanzando. A lo mejor vamos a ver qué cosas planteará Trump, cuáles son, es decir, los canales que se utilizan como se utilizaron previo al acuerdo original. Bueno, a lo mejor ahí planteará cuáles son sus elementos para un buen negocio. Y las relaciones entre el presidente Maduro y Donald Trump, ¿tú crees que llegan a la polarización, la radicalización, si se insultan mutuamente? O, ¿qué va a pasar ahí con las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos? Yo siento que ahí inicialmente también, incluso es curioso porque hay dos cosas interesantes que tú ves en el gobierno en ese tema. El primer punto, bueno, es como una cierta discreción, pues ya los insultos cesaron, hasta ahora pues no, más bien ha sido prudente Maduro, y bueno, Trump no ha dicho nada, no siento que tenga que decirlo, pero en todo caso Maduro sí ha sido prudente. Y la otra cosa es interesante, que ahí es curioso cómo se mueven todas estas cosas. Uno ve el programa del gobierno, no sé, ve el programa de Diosdado Cabello, ves otros programas, el mismo programa de Maduro, y hay como una cierta... Bueno, Trump era nuestro candidato, Hillary Clinton era una halcona, no queríamos nada con esta señora, Trump como que nos gustaba más. Entonces, yo lo que siento es que se va a tratar de ver si se puede establecer una relación. Yo diría inicialmente que eso va a depender de la visión inicial que tenga Trump, de lo que sus asesores y su equipo le vaya a decir del planteamiento del eventual secretario de Estado, pero yo tengo la impresión, al menos del gobierno de Venezuela, que va a tratar de buscar un nuevo acercamiento, va a tratar de aprovechar. De hecho, ya Maduro anunció, vamos a decir, otra vez el tema de plantearle a Obama el tema de derogar el decreto, y creo que van a tratar de buscar allí. No tengo la impresión de que quieren probar cómo hacer la relación de Trump, y evidentemente no es una relación tan negativa como la tuvieron con Hillary Clinton. En cuanto a la relación ahora de Trump y Hillary Clinton, precisamente, se ha ordenado un reconteo en Wisconsin, en algunos estados. ¿Con qué fin? Ya ella aceptó la derrota, pero ella gana por número de votos. Es correcto. Por encima de los de Trump. Entonces gana el voto popular y ahí hay un malestar. Correcto. Y ella vio que podía capitalizar eso en el descontento popular. Quizás están haciendo esto para descalificar de alguna manera el triunfo de Trump, así lo haya aceptado, pero para que comience su gobierno como con plomo en el ala. Oye, mira, yo te diría, si eso es así, me parecería sumamente grave, porque ya tú estás deslegitimando un sistema. Un sistema, yo creo que esa razón seguramente está, Pedro, pero yo te diría que hay otra que yo creo que es importante. De alguna manera, también la sociedad norteamericana está cuestionando su sistema político. Yo lo que siento es que ahorita se ve aquí como de forma muy grosera. Oye, ¿verdad? Tú dices, bueno, una señora que lleva 2 millones de votos de diferencia, etcétera. Oye, ¿verdad? Tú dices, ya es como anacrónico que tú digas, bueno, un país que, ¿verdad?, tenga como ese doble sistema. Bueno, los defensores dicen, bueno, que eso permite que los estados, vamos a decir, menos importantes, bueno, pues si no todo se decidiría entonces en los estados grandes. Pero en todo caso, esa es una discusión que debe dar la sociedad norteamericana. Yo lo que sí siento es que muchas cosas de la sociedad, es decir, el sistema, incluso recuerdo una entrevista que dio Obama muy interesante, le preguntaron, bueno, ¿usted qué se va a dedicar cuando usted deje la presidencia? Una de las cosas interesantes que dijo Obama es, me voy a dedicar a la reforma del sistema electoral, los distritos, el gerrymandering, todas esas cosas, cómo se cambia allí, de verdad tú ves cómo un distrito cambió para favorecer ahora este partido, una cosa pero que se hace olímpicamente. Entonces ya yo siento que en una sociedad efectivamente que está polarizada, pues yo siento que la polarización de la sociedad norteamericana es alta. Bueno, si ustedes los hate crimes, esos crímenes de odio que se están viendo ahora, yo creo que es importante. Y un sistema político, un sistema electoral, al final es sociológico, es decir, representa una realidad sociológica. Y yo siento que ese sistema no está representando esa sociedad. Y hay gente que dice, bueno, señores, esta es una sociedad más compleja, ese sistema pareciera que fue diseñado chévere, se entiende la lógica, pero ahora hay que revisar. Interesante eso que dicen los hate crimes, sobre todo los grupos de derecha extrema que están apoyando a Trump, y él los recibe
con mucha amabilidad. Ricardo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas bueno, gracias. Pedro, por no este vale, momento. gracias a ti, vale. Seguimos por la hablando, invitación. nos faltó el tema de los PEP y mañana que... Bueno, vamos a ver. Yo creo que está ya descontado y Sí, ya, sí, ya el precio del crudo lo absorbió. Vamos a ver cómo se comporta. Es correcto. Muchísimas gracias, Ricardo No vale, Sucre, Pipe. periodista, analista político, @rsucre. Más fácil, imposible. Es correcto. Así que tuviste suerte cuando lo registraste. Sí, lo aceptaron. Ya rápido. regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.